Hola, bienvenidos una vez más al canal para otro vídeo de la serie Legends of Asphalt. Hoy tenemos acá un invitado, un gran youtuber, jugador principalmente de la plataforma Windows, con uno de los garajes más envidiados de toda la comunidad por su colección de coches. Seguro que no necesita mayor presentación, ya que sus vídeos hablan por sí solos. Entonces es un gran, pero gran placer darle la bienvenida a Carzon. Buenas, muchas gracias, Sefia, por la introducción. Bienvenido a todos a esta entrevista en la que vamos a estar hablando un poquito de varias preguntas, de temas de YouTube y de Asphalt también. Y bueno, primero de todo, esta entrevista va a ser en español porque aunque muchos no lo sepan, aunque se puede haber notado un poco por mi inglés, yo no soy de ningún país angloparlante, yo soy de España. Aunque en mi vídeo hablo en inglés porque la mayoría de la comunidad que me ve es en inglés, entonces por comodidad decidí hacerlo así. Así que, bueno, estoy encantado de estar en esta charla, de tener la oportunidad de hablar con Sefia sobre muchos temas que a veces no dan tiempo a hablarlo en un vídeo en sí. Así que, bueno, sin más dilación, espero que os guste esta entrevista y vamos a ver qué tal será. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer real tenerte acá. Así que pasamos a las preguntas. Y la pregunta que hago a todos los invitados del canal, ¿podrías contarnos un poco de cómo empezó tu historia en la franquicia Asphalt? Por supuesto, yo no soy un jugador que lleve desde los títulos primeros de la saga. Yo llevo relativamente poco, llevo desde más o menos desde el 2014 con el Asphalt 8, en el que empecé a jugarlo primero con mi hermano, porque un familiar nuestro nos lo recomendó. En esa época, Asphalt 8 era uno de los mejores juegos en términos de gráficos disponibles para móviles. Y bueno, cuando yo y mi hermano éramos más jóvenes, pues teníamos una tablet y ahí pues solíamos jugar a Fallout y tal. No fue en ese momento, sino pasado unos años después, cuando decidí abrir un canal de YouTube. Al principio subí algunos vídeos con mi hermano y después ya completamente yo tomé el rol y tal y solo llegué a subir vídeos yo. Esos vídeos hoy día están privados, no se pueden ver porque es por la cosa de que fue hace mucho tiempo, la forma de hacer vídeo que tenía en ese momento era muy diferente, era muy amateur. Entonces, esos vídeos no están públicos. A lo mejor algún día hago algún vídeo enseñándolo, pero después de estuve mucho tiempo en Asphalt 8, mucho, mucho. La mayor parte de mi carrera en YouTube hasta ahora ha sido en Asphalt 8. No fue hasta Uhum. hace unos 2 años más o menos en los que decidí empezar a jugar Asphalt 9 Legends en ese momento, ahora es Asphalt Legends Unite. Y en ese momento, bueno, pues fue cuando ya también cambié del contenido y el enfoque, pero todo básicamente comenzó con Asphalt 8. Asphalt 8 fue Uhum. de donde viene la mayoría de mis suscriptores también. Tuve la oportunidad de conocer y hablar con los empleados también, que son las personas que se encargan al fin y al cabo de hacer los juegos que tanto nos gustan, Uhum. aunque a veces también em, nos desilusionen un poco a veces y a veces nos alegren la mayor parte del tiempo. Eh, y debo decir que eso fue una experiencia muy gratificante. Debo decir que Asphalt 9 Legends y Asphalt Unite también han tenido sus puntos buenos, pero a la hora de tener contacto con Gameloft, con la forma de trabajar que tienen allí, a la hora de crear contenido y a la hora de jugar también, pues es verdad que mi experiencia con Asphalt 8 ha sido única y Uhum. sin esos años en los que estuve haciendo contenido y subiendo vídeos sobre Asphalt 8, actualizaciones y tal, Uhum. fueron sin duda la experiencia que me llevó a estar donde estoy hoy, que si bien no soy el creador más grande de Asphalt Legends Unite, eso es Asphalt 8.9, que es una gran persona con la que tuve la oportunidad de hablar durante mi etapa de creador de Asphalt 8 y que fue también el que me dio muchos consejos a la hora de crear contenido hoy día. Uhum. Pero bueno, yo quiero pensar que a día de hoy sí hago un trabajo más o menos bueno, que a la gente le gusta, creando contenido también. No son mis habilidades precisamente lo que llaman la atención de la gente, sino que es la forma en la que yo intento comunicar información relevante con respecto al juego y demás. Pero bueno, hoy día estamos en Asphalt Legends Unite, espero que por muchos más años. Ya hablaremos más ahora después sobre el tema del juego, más. Pero bueno, eso es un poquito más o menos mi historia. Yo no he sido un jugador con mucha dilatación, con una carrera muy larga, pero a lo largo de estos años, pues sí que es verdad que he tenido mucha relación tanto con Asphalt 8 como con Asphalt 9 y ahora Asphalt Legends Unite. Eso sería un poco más o menos el resumen.
Empezaste en Asphalt 8 y entonces pasaste a Asphalt 9 y de allá a Unite. Qué bella historia. Y tu canal y tus vídeos son vistos diariamente por muchos jugadores, tanto jugadores experimentados como jugadores nuevos, que buscan informaciones sobre el juego, sobre coches, sobre eventos. De los aspectos que intentas resaltar en los análisis que haces en tus vídeos, ¿cuáles crees que influyen más en el comportamiento de la comunidad en relación al juego? Bueno, principalmente yo en mis vídeos, bueno, tú también te habrás dado cuenta porque hay mucha gente dentro de la comunidad de Asphalt Legends Unite en general en redes sociales que se dedican también a transmitir información a través de sus vídeos, en sus canales respectivos y demás. Pero yo con mis vídeos intento llegar hasta el fondo de la cuestión. Yo intento Ujú. conseguir el último detalle, porque tú sabes que a veces se va revelando información conforme pasa el tiempo. A veces mis vídeos no son los primeros, pero intento que contengan la máxima cantidad posible de información Ajá, para que la gente al ver mis vídeos tenga toda la información resumida en un único vídeo, en vez de, por ejemplo, ver cómo alguien ha subido un vídeo, después ha salido más información, han ujú, tenido que ver el segundo vídeo y tal. Yo intento que todo esté en un solo vídeo. Con respecto a los eventos especiales, a las actualizaciones, a multijugador, por ejemplo, yo tengo constancia de que eso realmente afecta al comportamiento de los jugadores con respecto a la hora de gastar sus tokens, ajá, comprar ciertos elementos en el juego que pueden o no pueden ser útiles para su progreso. Y es verdad que yo lo digo en cada uno de mis vídeos, al final el que tiene la decisión final es uno mismo, una persona tiene la decisión final sobre qué hacer con su dinero, con ajá. sus tokens, con todo su progreso dentro del juego. Así que, bueno, yo ofrezco la información y luego al final la persona, en base a la información que ha recibido, pues ella es la persona la que decide. Eso sí, yo, bueno, como sabrás, recientemente subí un vídeo explicando cómo conseguí el progreso que conseguí a día de hoy, que fue gastando mucho dinero, pero ni de lejos tanto como gasté en su momento. Ese vídeo a Ujú, día de hoy no está disponible por un problema con el copyright. En el futuro intentaré resubirlo si veo que es posible. De momento ajá, ese vídeo no está disponible, pero básicamente expliqué cómo gastaba yo mi dinero. Es verdad que yo he gastado mucho dinero, aunque no haya usado los precios que tiene todo el mundo, pero ajá. yo nunca he usado el hecho de que yo gaste de una forma u otra a la hora de recomendar a la gente. Si alguien me ve gastando a mí muchas fichas, mucho dinero, no es porque yo recomiende gastar dinero. Yo, Ajá, si veo que un coche es malo, le voy a recomendar a la gente que no vaya por él, que no gaste sus tokens, que no gaste su dinero en ese coche. Pero yo lo voy a gastar para en el futuro usar ese coche en vídeos, en directos, en comparaciones, en cualquier material que se pueda necesitar para informar mejor a la comunidad. en Por eso es contenido. que yo, exactamente, exactamente. Entonces, por eso que en la propia descripción de mi canal lo tengo muy, muy claro, digo, haz lo que yo recomiende, pero no hagas exactamente lo que yo hago. Si me ves a mí gastando tokens, dinero y demás, no tienes por qué gastarlo tú. Y más si no es Ujú. un coche útil. Tienes que gastar en cosas que sean útiles, te ayuden a progresar y a tener mayor potencial de ganar carreras en multijugador, en el Clash, en Confirmo. eventos. Esa es la forma en la que yo creo que mis vídeos influencian a la comunidad, aunque hay un detalle, que eso lo saben los community managers, lo saben mucha gente dentro de Gameloft, y es que el porcentaje de jugadores de Asphalt presentes en redes sociales es una pequeña fracción del Sí. total de jugadores que tiene el juego. En una semana, en un mes, por ejemplo, Asphalt Legends Unite lo pueden jugar medio millón de personas. Se ven las Ajá. estadísticas, medio millón, 400.000 personas. Pero la gente presente en redes sociales, activa a diario en la comunidad, que ve los vídeos y demás informaciones, es un pequeño porcentaje. Ujú. Eso se ve en los vídeos. Entonces, bueno, también es verdad que yo no tengo la capacidad de influir en grandes cosas que pasen dentro del juego,
porque como ya te he dicho, la cantidad de gente que está presente en redes sociales no es el total de la comunidad, es una pequeña fracción. Ujú. Bueno, aún así hay muchas personas que ven tus vídeos por las informaciones que tú publicas, que tú subes. Estos mismos aspectos que hacen con que tu contenido sea muy buscado, creo que también causan un cierto nivel de controversia, como cuando haces una crítica muy dura a un auto o a un evento, o tal vez cuando hagas una predicción sobre autos nuevos que se vienen al juego, o los paquetes de un evento como Burst of Speed. Entonces, ¿alguna vez has te sentido censurado o incluso pressionado a cambiar o conteúdo de um vídeo? Ou te has arrependido de uma opinião que publicaste em tu canal porque recebiste críticas muito agressivas ou porque hiciste críticas muito agressivas? Sí, nadie es perfecto y yo a lo largo de todos estos años creando contenido en Asphalt 9, en Asphalt 8 y en Asphalt Legends Unite, pues sí que es verdad que muchas veces mis vídeos han tenido un tono mucho más agresivo de lo habitual que puedes ver en otros creadores, pero también cabe destacar un matiz. Yo considero que mi mayor error, por lo menos en el pasado, es verdad que hoy día intento tener un tono mucho más moderado, sobre todo si te fijas en mis vídeos de nada más salir, Asphalt Legends Unite, hice unos Uhum. vídeos que tuvieron mucha atención, muchas visitas, pero en esos vídeos tuve la oportunidad, nada más haberse lanzado el juego, tuve la oportunidad de, por ejemplo, decir lo mal que estaban los gráficos en Android. Bueno, tú lo sabrías porque tú eres una jugadora de Sim. Android. Uhum. Los problemas de optimización en Windows, eh, el lanzamiento que fue un poco abultado de Asphalt Legends Unite, que tuvo algunos problemas, yo podría haber sacado mucho rédito de eso. Uhum. Sin embargo, yo en esos vídeos se puede ver sobre todo que yo, es verdad que obviamente no les pedía a los jugadores que tirasen odio ni nada, sino que les pedía paciencia, porque es Sim. verdad que al final del día, la gente que está trabajando en Asphalt Legends Unite, pues realmente no tiene la culpa de los tiempos, de los planes que tienen, y es verdad que a veces van con un poco de la prisa, de la tensión y de tal, que se sabe que existe en la industria de los Aham. videojuegos. Entonces yo aproveché la enorme atención que generaron esos vídeos, en parte para pedir un poco de paciencia a los jugadores, Uhum. que se ha visto que con el tiempo ha sido la mejor opción, porque es verdad que, aunque hoy día los gráficos en Android no son como los de Windows, es verdad que son mejores que los que salieron en el lanzamiento. Un poquito mejores tampoco. No son. Ok, ok, acepto. Hemos visto, hemos visto los dos el progreso en ese aspecto. No, pero sí que es verdad que esto fue con Asphalt Legends Unite. Pero yo es verdad que yo he tenido vídeos muy críticos con con Asphalt 9, cuando en la etapa de Asphalt 9. Y es verdad que yo hubo una época en la que era creador oficial de Asphalt 8 Aham. y no era creador oficial de Asphalt 9. Hice un vídeo explicando por qué no soy un creador oficial de Asphalt 9 y seguramente nunca lo vaya a ser. Pero fíjate hasta qué punto llegaron la forma que yo tenía de explicar mi sentimiento al respecto de un evento, de una actualización, de un pase. Aham. Yo he tenido que borrar un vídeo porque Gameloft, una de las personas relacionadas con Asphalt 9, le escribió a la community manager de Asphalt 8 y le dijo que si ese vídeo no se borraba, si no ponía en privado ese vídeo, Aham. no me prometían que yo fuese a seguir siendo creador oficial de Asphalt 8, no de Asphalt Uau! 9. Es decir, por un vídeo que tuve que tirar, De A Sol es 9. verdad que admito, no, no, sí, sobre Asphalt 9, ad- admito que en ese vídeo es verdad que usé un lenguaje a lo mejor más allá de lo permitido, porque es verdad que Gameloft, por ejemplo, en mi canal existe porque Gameloft así lo desea. Si Gameloft quisiera borrar mi canal completamente, pueden Sí, hacerlo. sí. Porque Asphalt 9, los derechos de reproducción, tú cuando grabas un vídeo de Asphalt 9, estás retransmitiendo un producto que no te pertenece, le Sí. pertenece a Gameloft. El copyright es de Gameloft. Entonces, todos mis vídeos hoy día
están hechos sobre material de Gameloft. Ajá. Si Gameloft lo quisiera, podría mandar 3 copyright strikes y borrar completamente mi canal. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque quiero pensar que la lógica es que toda publicidad y atención que pueda atraer el juego es buena. Y mis vídeos, obviamente, son críticos, pero intento no insultar, intento usar un lenguaje bastante comedido con respecto al pasado, y es por eso que Gameloft entiende. Y de hecho, hay gente en Gameloft que ve mis vídeos. También están viendo a Carson. Sí. Soy consciente de que hay gente en Gameloft que ve mis vídeos, o sea, trabajadores a los que le llegan mis vídeos. Pero sin embargo, no supone una amenaza algo que deban eliminar. Ellos lo dejan Ajá. estar. Entonces, claro, con Gameloft actualmente mi relación es, en ese aspecto, un poco complicada. Ya quitando el Ajá. hecho... No mala, no es mala, porque si fuese mala, como te he dicho, podrían mandar strikes y borrar mi canal, pero no lo hacen. Porque obviamente, claro, hoy día ya intento ser un poquito más comedido. Si algo no es bueno, si un coche no es bueno, puedo decirlo. La Sí. gente lo va a saber. Bueno, no hace falta que yo lo diga. Si un coche es malo, la gente lo va a ver. Pero yo por decirlo no me va a pasar nada. Ajá. Eso sí, por ejemplo, yo no puedo usar, por ejemplo, un término. Yo no puedo decir que es una estafa algo, porque realmente es un juego, no es una estafa. Pero el término estafa sí es suficiente para que, por ejemplo, te den un alto. En plan, te digan, espérate, porque es un juego de móviles, no es una estafa, no es un esquema Ponzi, no es algo parecido. Ajá. Entonces es verdad que tienes que tener cuidado al usar ciertas palabras, pero no por eso... En general, Gameloft cabe destacar que no es una empresa que se destaque por su agresividad, por estar constantemente tirando vídeos de gente que no habla lo que a ellos les gusta. Eso sí, Ajá. hay una cosa muy importante que no sé si tú como creadora has llegado a experimentar, pero yo, todos estos años que llevo jugando Asphalt 9, Asphalt 8 y Ajá. Asphalt Legends Unite, he tenido la oportunidad de hablar con muchos creadores de Asphalt 9, de Asphalt 8 también. Y es verdad que hubo una época, ahora no creo que sea igual, pero hubo una época en la que a los creadores oficiales de Asphalt 9 les daban acceso anticipado a ciertos coches, como Ajá. el evento que seguramente tienes donde puedes probar los coches. Sí. ¿Mm? Sí, tengo. Pues bien, Gameloft les animaba a hacer vídeos probando el coche. Ajá. ¿Qué pasaba? Que había marcas, por ejemplo, Bentley, cuando salió el Bentley, el de clase D, el Bentley de clase D. El bacalar. No, el Bacalar no, el de clase D, es el Continental. Ah, sí, 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 sí. El que fue Ese GP. Bentley, sí, exacto. Ese cuando salió tenía un radio de derrape horrible. Muy malo, Ah, muy malo. sí. Era una Y hubo creadores, pesadilla. hubo un creador al que le dieron acceso anticipado a probar ese coche al Ah, máximo antes de que saliese. Ese creador hizo un vídeo. Y cuando llegó el momento de publicarlo, esto se puede contar porque ya hace bastante mucho tiempo y ya ajá. seguramente eso ya no pasa. Pero yo te lo cuento como anécdota. Cuando el creador quería sacar ese vídeo, se lo pasó al community manager de esa época. Y el community manager se lo mostró a Bentley, a la marca. Ouch. Y la marca, el creador dijo que ese radio de derrape era muy malo. Ujú. Y que el coche no fuese tan útil como podría ser. Sí. Y Bentley dijo que no le gustaba. No le Ah, gustaba el vídeo. la, Entonces el la creador, marca censuró el vídeo. en ese momento, le dijo Ajá. al community manager, mira, este vídeo no nos parece bien que se hable de esta forma sobre uno de Ajá. nuestros coches. Porque eso es Ajá. muy interesante y a mí me gustaría, creo que el mejor vídeo que podría hacer nunca Ujú. sería hablando con alguien dentro de Gameloft, como tuve la oportunidad de hablar con los desarrolladores de Asphalt 8, tengo un vídeo sobre eso, hablando con ellos, y sería interesantísimo hablar del tema de licencia. Ujú. ¿Qué hace que una marca meta un coche, permita que un coche esté en Asphalt 9, en Asphalt Legends Unite, y qué marca no? Ajá.
Porque eso yo creo que sería muy interesante. Y la gente, pues, no estaría mal saberlo tampoco. Pero bueno, esto es una anécdota que te cuento de Bentley. Le dijo que no le gustaba mucho cómo se veía ese vídeo. Y el creador lo que hizo fue cambiar la descripción. Y no mencionó el radio de derrape. Ah, Dijo, tiene buena interesante. velocidad, tiene buen nitro, pero no dijo nada del radio de derrape. La gente en Ajá, comentarios luego sí dijo que el coche tenía mal radio de derrape, pero el creador no podía decir nada tampoco, y yo lo entiendo. ajá, A mí me llega a pasar eso y yo habría hecho seguramente lo mismo, ajá. es obvio. Sí, sí se entiende. Pero eso es algo que pasaba antes cuando los creadores tenían un acceso muy anticipado a los coches. Ahora Ujú. eso hoy día ya yo tengo entendido que no pasa nada. Tú puedes mostrar los clips y no te va a decir nada ni la marca, ni Gameloft, ni nada. Pero hubo una época en la que eso pasaba. Y yo, sin ser creador oficial, pues me enteraba de esas cosas porque, bueno, yo tenía relación con Sí, gente que sí lo era. con las personas que lo eran. Interesante. Y es eso. Un episodio de censura que haya tenido yo con Gameloft, sí he tenido alguno. Y soy consciente de que a veces, sin ser creador oficial, información que yo he dicho, el Bugatti Mistral puede salir, por ejemplo. Ah, Yo, esto fue polémico. es- eso, yo también, en parte, lo sabía que en algún momento en el futuro iba a salir, porque el Koenigsegg Jesko Absolute Ujú. salió primero en Asphalt 9 China. Y después en Y, Asphalt 9. Unite, pero ahora. al principio no estaba pensado que fuese a salir en el Asphalt 9. Ujú. ¿Qué? Por la licencia. Ah, por el Ahí tema de también hay un licencias. componente. Exactamente. Ahí había también un componente de licencia que al principio no creo que estuviese pensado salir en el Asphalt 9 Ujú. Global. Pero, pues Interesante. obviamente es muy llamativo. El Koenigsegg Jesko Absolute es uno de los mejores coches del mundo. Sí. Y para lanzar Asphalt Legends Unite, pues obviamente el Absolute no podía faltar. Ujú. Entonces por eso lo terminaron metiendo. Pero el Absolute no estaba pensado que se fuese a meter en un principio. No había planes para meterlo. Y al final se Sí, terminó metiendo. los Y comentarios que se escuchaba era que el Devil estaba para la versión global y el Absolute solo para el China, ¿verdad? exactamente. Pero al final, bueno, hay una cosa en la que creo que podemos estar de acuerdo. Y es que hay planes de Gameloft que es imposible saber. No se puede saber. Sí, Y confirmo. yo tengo eso dicho, yo nunca voy a decir si alguien me dice algo y después resulta ser cierto. Yo nunca voy a decir la persona. Pero yo no he hecho daño realmente, no he recibido ninguna queja por parte de Gameloft. Ujú. De hecho, ellos me siguen en mis redes sociales, me siguen en YouTube, me siguen en Instagram. No he recibido ninguna queja por haber dicho lo del Mistral. Ajá. Tengo entendido que hubo problemas con eso. Y también porque, por ejemplo, mencioné que coches británicos iban a llegar en la actualización y terminó llegando el Aston Martin Velour, Ujú. que es británico. El TVR Sagaris, que también es británico. Ajá. Pero bueno, yo simplemente dejaba caer así un poco para que animara a la gente, para ver qué puede venir. Y bueno, ya solo falta ver qué tan bueno será realmente el Mistral cuando llegue en el Burst of Speed, que eso es lo que tengo ya la curiosidad. Pero bueno, yo de momento esa es la circunstancia actual. Ya no tengo nada más que decir. Y hombre, yo espero, tengo la esperanza de que en el futuro, si hubiese algún problema, Gameloft pues me dirá, oye, y me dará el aviso. No soy un creador oficial, no soy un creador oficial, Ajá. pero quiero pensar que por lo menos me dirán, cuidado, antes de directamente tirar un vídeo, que eso todavía no me ha pasado, gracias a Dios. Creo que no pasará. quiero pensar. Estás muy Espero que no. comedido hoy día. De todas formas, si a lo mejor se me escapa algún nombre, que es muy raro que se me escape. Cuando se me escapa un nombre es porque está tan cerca que a lo mejor unos días después se va a saber. Ajá. Yo no lo voy a decir, por ejemplo, un mes antes. Yo a lo mejor lo digo unos pocos días antes. La gente se enterará unos pocos días después de que era verdad. Pero yo no lo voy a decir un mes antes, porque eso ya está feo también, eso no es necesario.
Sí, sí, confirmo. Ahora cambiando un poquito el tema, hablando un poco del futuro. ¿Qué esperas Ujú. del futuro de la franquicia? Ah, ¿qué coches o qué pistas nuevas te gustaría ver? O entonces, ¿qué cambios en términos de tecnologías esperas encontrar en la franquicia Asphalt en unos años? Yo, sinceramente, lo creo de corazón que Asphalt Legends Unite tiene un potencial inmenso. Ujú, Racing Master, que es un juego de carreras también que ha salido en ujú. China, es un juego muy famoso, es un juego muy interesante en el mercado asiático porque tiene unos gráficos muy buenos. Ajá. Racing Master va a salir en algún momento de forma global. Mm, Y este juego yo lo he jugado. Yo puedo decir que le va a hacer competencia a Asphalt Legends Unite. Y creo que actualmente, lo digo sin problema porque también lo he dicho en mi vídeo, ajá. la forma de desarrollar Asphalt 8, de Asphalt 9, Asphalt Legends Unite, me confundo. La forma de, la forma de desarrollar el enfoque que le están dando ahora no es de un juego que se va a mantener en el top 1 cuando lleguen competidores. Tienen que meter modos de juego nuevos, tienen que mejorar los gráficos, porque actualmente yo tengo un iPad. De hecho, está aquí, Ujú. lo tengo con las preguntas puestas. Mi Esto es iPad, trampa. mi iPad, no, es para planteármelo un poco. Mi iPad es capaz de correr cualquier juego prácticamente a gráficos máximos. Ujú, Los gráficos que yo tengo en mi iPad es un dispositivo caro. Un iPad no es sí, barato. sí, confirmo. Los gráficos que tiene el Asphalt Legends Unite ahora no son los gráficos que pueden competir con un juego mejor. Ahora mismo. Y Ujú, te lo digo yo, que he jugado Asphalt 9 Legends en este mismo iPad. Y ahora la versión china, pero deben hacer algo con los gráficos. sí, Deben encontrar una forma de optimizarlo mejor. Deben encontrar una forma de que realmente se vea cada vez más y más parecido a Windows. Si no, van a tener un problema. La segunda cosa son los precios. mm, Bueno, tú lo sabes básicamente por el vídeo que subí. Si bajasen los precios, no te estoy yo sé, soy consciente de que Apple y Google se llevan un 30% de cada compra que hacemos desde Android wow, y por iOS. ciento es mucho. Pero lo hacen porque ellos son las únicas plataformas que ofrecen la oportunidad de poner tu juego. Sí, Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ellos tienen su negocio, son los dos grandes y dicen, aquí se hacen con mis reglas. En ujú, Windows esto no pasa. En Windows tenemos los precios especiales todavía, que a lo mejor cuando salga esta entrevista ya lo han arreglado, pero yo realmente creo que para atraer a un público más grande a invertir dinero, a conseguir que alguien gaste 50 euros al mes o 30 euros al mes y que realmente sientan que están recibiendo algo de valor equivalente a lo que están ajá, invirtiendo en el juego, tienen que bajar los precios. Los confirmo. precios que tienen no son sostenibles. Que un coche, el Lamborghini Temerario, que un coche de clase B, conseguir 50 planos, cueste 100 euros, 100 dólares americanos, no sé cuántos reales serán en Brasil, es una cantidad demasiado grande en un juego en el que hay 260 coches. Simplemente no lo ve, a mí no me parece atractivo. Y una Creo persona que acaba de que comenzar, aunque tenga el dinero, hay gente que tiene el dinero, pero no sí, lo va a gastar, porque estás pagando 2 euros, 2 dólares por cada plano de un coche. sí, Y eso hay gente que no lo va a pagar. En el futuro, cuando vengan juegos que tengan mejores precios, que ofrezcan mejor valor, la gente va a coger y se va a ir. sí, Y te lo digo yo, que subiendo vídeos de Asphalt Legends Unite contra Asphalt China, la gente, aunque es difícil conseguir jugar Asphalt Legends China. sí, Es complicado. Es un juego hecho para un país, no para el resto del mundo. sí, Bien, pues hay gente que dedica días a conseguir la forma de jugar este otro juego porque es más fácil progresar, porque los sí. precios son mejores.
Y hay otras cosas allá que en comparación con el global son muy, pero muy mejor. Por ejemplo, Exactamente. los frames. Yo puedo jugar Asphaltina a 120 frames en mi dispositivo. En cuanto que en Unite, en la versión global, estoy atascada a 60 frames. Y a veces ni eso, a veces menos. Sí. Ujú. Es un juego, y te lo digo porque yo he estado horas jugando Asphalt 9 China y mi iPad ni se calentaba. No se calienta. Ajá. Juego Asphalt Legends Unite, 2 horas. 2 horas y el iPad empieza a calentarse. Que se caliente significa que se está estropeando, se está degradando mi dispositivo Sí. por jugar un juego. Mientras que la otra versión está tan optimizada y le da tanto capacidad de personalizar tu juego a cada persona que es simplemente mejor por escuchar un poco más, por prestar atención a cómo deberían hacerse un poco mejor las cosas. Y yo sinceramente creo, con todo el respeto a los actuales desarrolladores de Asphalt Legends Unite, que realmente yo no creo que vayan a escuchar esto y decir, vamos a cambiar algo. Yo sé que no van a cambiar nada por escuchar esto, pero si están todo el rato sin prestar atención a cambios que son necesarios para mantener su juego en la posición en la que está hoy día, que es uno de los mejores juegos de móviles, de Sí, carreras de móviles, es uno de los mejores, confirmo. si no prestan atención, no me costaría creer que en 2, en 3 años o en 4 no, no haya más juegos. Que termine como Asphalt 8. Asphalt 8 sigue Eso a día sería de hoy. triste. Sería muy triste, pero hay que darse cuenta de que eso es una probabilidad real. Y hay competidores, hay gente ahora mismo trabajando en un proyecto, como puede ser Racing Master, que están enfocados específicamente. Su única misión es sacar un producto mejor que el que tenemos ahora con Asphalt Legends Unite. Y seguramente los desarrolladores de Asphalt Legends Unite deben de estar cómodos. A lo mejor están cómodos. Son el número uno. Cuando era el número uno, y por mucho margen, porque el segundo juego mejor no es tan completo como es el Asphalt Ajá. Legends Unite, cuando estás tan cómodo en una posición de liderazgo, es muy fácil ser ciego y no ver lo que se te viene encima. Y eso es algo que yo realmente me da mucha pena porque, bueno, yo tengo 1 millón de fichas. De una forma o de otra, tengo 1 millón de fichas que no representan que, oh, me encanta gastar dinero. Representan que yo creo realmente que voy a gastar ese 1 millón de fichas en A lo en 2 años largo. y voy a seguir haciendo contenido de este juego. Ajá. O sea, yo estoy comprometido a seguir haciendo contenido de este juego. Ya lo he demostrado. Lo voy a seguir haciendo. Pero realmente, obviamente, me preocupa que el juego no esté ahí en varios años. Es una preocupación legítima. Ujú. Pero bueno, eso es Yo, mi perspectiva de futuro. yo como creadora de contenido comparto de tu preocupación porque vemos muchas cosas pasando con los varios dispositivos en la cuestión de calidad del juego. Para que se pueda tener un AAA en Asphalt, hay mucho que mejorar. Mucho, mucho, demasiado que mejorar. Y hay gente que está, mientras Asphalt está quieto, podríamos Ujú. decir que está quieto, hay Ajá. gente corriendo en esa dirección, moviéndose para pasarlo. Tú en una carrera no te puedes quedar quieto. Sí. Tú no puedes poner la aceleración manual en Asphalt Legends Unite y quedarte quieto. Vas a perder una carrera. Ujú. No te puedes quedar quieto en esta carrera tampoco. Y yo sé realmente que tú como creadora de contenido oficial tienes la posibilidad de hablar con los community managers y que estos le hagan llegar tus preocupaciones a los desarrolladores. Pero realmente no es culpa ni tuya ni de los community managers que el hecho de que los desarrolladores elijan hacer las cosas de la forma que la están haciendo ahora, Sí, hoy día. verdad. Y eso es una triste realidad. Yo me di cuenta, te lo digo porque yo me di cuenta cuando fui creador de contenido oficial en Asphalt 8. Ujú. Y debo decir que por lo menos, no sé hasta qué punto, pero hablando desde la experiencia,
en Asphalt 8, cuando yo era creador de contenido oficial, Ajá. los desarrolladores están mucho más pendientes de lo que los creadores hacíamos, de lo que pensábamos, de lo que me da a mí la impresión de que están pendientes en Asphalt Legends Unite. Que a lo mejor me equivoco, no soy un creador oficial. Pero esa es la impresión que me da, viendo lo que tenemos alrededor. Ya que hablaste de ser un creador de contenido a lo largo de Asphalt, que quieres continuar haciendo vídeos de este juego, ¿cómo tú te ves a largo plazo en YouTube? ¿Tienes planes de tal vez diversificar el contenido de tu canal, tal vez con un otro juego? Ya lo vi que haces algunos vídeos de Asfaltino, que no es exactamente otro juego, pero sí lo es. Entonces, ¿piensas hacer vídeos tal vez abordando otros juegos de carreras? Lo que yo haga en mi canal va directamente vinculado a lo que mi audiencia quiera. Ah, Si la gente mañana, si la gente me empezase a decir mucho que jugase solo Asphalt Legends en China, ujú, no pararía de jugar Asphalt Legends Unite, pero seguramente empezaría a meter más y más y más contenido de Asphalt Legends China. De todas formas, mi relación con Asphalt Legends China es particular, un poco más particular, porque como has podido ver en los últimos vídeos, la cuenta que yo tengo no ujú, es mía, es una cuenta que se me ha proporcionado a mí para sí, hacer contenido del juego. ajá, Y la persona que me la ha proporcionado espera que yo haga unos cuantos vídeos, pero a lo mejor en el futuro, pues yo lo respetaría sin problema, tengo que devolver esa cuenta. ajá, Allí las políticas de cuenta son un poco diferentes sí, con verdad. respecto a las valencias. Entonces yo solo esa cuenta no he metido dinero, es una cuenta que yo uso como una herramienta para hacer contenido de una versión que yo considero que a la gente le puede resultar interesante para descubrir cómo podría ser un juego que ellos aman, porque hay mucha gente que le encanta este juego y a mí me Ajá, gusta mucho este juego también, ujú, como todo lo bueno que podría ser este juego y que no lo es. Y a mí por eso me parece muy interesante la retórica de subir vídeos sobre Asphalt Legends China. ujú. De todas formas, sobre diversificar, debo decir que hay un juego que estoy esperando con mucha ganas y es GTA 6. Entonces creo que cuando salga GTA 6 me compraré la Play 5, me compraré el juego y a lo mejor subiré una serie de vídeos probando el juego. Simplemente porque a mí me encanta GTA 5. Yo nunca he subido ¿Contenido? Grand Theft Auto en mi canal, nunca lo he subido, porque lo Ajá, juego con mis amigos más que nada. No es como una cosa para hacer contenido, es simplemente para relajarme, desconectar. Entonces sí que hay a lo mejor un juego que me gustaría subir algún vídeo de Grand Theft Auto 6. Pero como queda mucho tiempo para eso todavía, de momento yo creo que seguiré en Asphalt Legends Unite y seguiré subiendo vídeos de cosas que vayan saliendo y tal. Mientras a la Muchas, gente le guste, claro. muchas personas están emocionadas esperando por este juego. Es que tiene muy buena pinta. Tiene muy Sí, buena pinta. sí, verdad. Y ahora para cerrar nuestra divertida conversación, ¿tienes algún consejo para nuevos creadores de contenido o nuevos jugadores de Asphalt? Además de todo lo que ya hablas en tus vídeos. Yo creo que ahora mismo, primero los jugadores. Si eres un jugador nuevo, no mires a Asphalt Legends Unite de la forma en la que se puede mirar Asphalt 8 o cualquier otro juego. No mires Asphalt Legends Unite como un juego en el que se pueden conseguir todos los coches. No mires Asphalt Legends Unite como un juego en el que metiéndole muchas horas de tu vida, muchísimas horas de tu vida, vas a conseguir el máximo progreso. Es algo simplemente imposible. La forma de la arquitectura del juego en sí no está hecha para eso. Ujú. Pero la mayor recomendación que yo daría para un jugador nuevo es tómatelo con calma. Puede ser frustrante, la verdad puede llegar a serlo a veces, sobre todo para un Puede. principiante, pero tómatelo con calma. O sea, tú ves jugando, no dejes que el juego te absorba, aunque yo creo que es más difícil que el juego te absorba ahora que cuando era en Asphalt 9. En Asphalt 9 yo recuerdo que es verdad que podía llegar a absorberte mucho más, pero con Asphalt Legends Unite también tiene su gustillo, su punto. Entonces yo creo que eso, tómatelo con calma, tú juega
lo que tú consideras que necesitas, no juegues de más creyendo que vas a conseguir más progreso, porque al final te vas a encontrar, bueno, yo te lo puedo decir, te vas a encontrar con muros que van a ser muy difíciles de conseguir sobrepasar. Así que si empiezas ahora, tómatelo con calma. Pruébalo, intenta llegar lo más lejos posible con calma, y si ves que no te gusta, recuerda que es solo un juego, que hay muchas más oportunidades, muchos más juegos allí, y que si no te convence, no te esfuerces a jugarlo. Simplemente pruébalo, disfrútalo en la medida de lo posible, pero no te sientas forzado a jugarlo, porque al final vas a terminar odiándolo. Entonces no es necesario. Y ahora una recomendación para los creadores de contenido. La primera, tengo dos recomendaciones, porque realmente es verdad que a la hora de crear contenido sobre Asphalt, es importante lo primero de todo ser genuino. Aporta algo que a los demás no tengan. Porque, lo voy a decir, hay mucha gente que hace vídeos de patch notes, de las notas de actualización, pero solo los mejores vídeos, realmente los que son genuinamente únicos en ese sentido, son los que llegan muy lejos. Porque por ejemplo, la nota de actualización es un contenido que te da visitas muy fácil, Sí. porque realmente es algo que la gente nunca ha visto antes. Pero tienes que dar tu punto y tienes que aportar información de una forma que los demás no lo hagan. Yo he visto un canal hace no mucho tiempo que se llama Horsepower. Es un canal chiquitito, no es muy grande. Y encontró una forma, a través de los memes, por ejemplo, de transmitir información que hizo que un vídeo suyo, teniendo apenas 200 suscriptores, consiguiese 14.000 visitas. ¡Wow! No, eso fue hace unos meses. ¿Pero por qué? Porque explicaba algo de una forma que nunca antes se había hecho. Ajá. Si buscas algo único y lo encuentras, eres mucho más propenso a ver más vídeos de ese canal. Eres mucho más propenso a suscribirte. Entonces es verdad que consiguió 1.000 suscriptores así. Era algo único. Copiarse de alguien, yo te lo digo porque sé que hay canales que copian la forma en la que yo hago miniaturas, canales que copian la forma en la que yo hago mis vídeos, lo intenta copiar. No les sale igual. Sí. Con más o menos éxito. No les sale igual. No tiene sentido copiar algo. Es mejor que encuentres tu rumbo, tu camino y sigas con él. A lo mejor al principio ese camino no te da mucha visita, pero no puedes mirar a las visitas que vas a conseguir ese mes. Tienes que mirar a las visitas que puedes conseguir en un año. Y es ahí donde yo creo que está realmente el truco para conseguir ser un buen creador de contenido en Asphalt. También te digo, tercer consejo, que no un consejo, es más o menos algo chiquitito. Ser creador de contenido oficial te da muchas herramientas, muchas Ajá. herramientas. Te da la oportunidad de hablar con los community managers, te da la oportunidad de recibir recompensas, o bien sea con tokens, o bien sea con otras cosas. Te da la oportunidad de tener acceso anticipado, pero para ser creador de contenido oficial tienes que llegar a tener unos números, unas visitas, unos suscriptores. Y hasta ahí tienes que llegar sin nada, sin herramientas. Confirmo. La cosa es que el objetivo de mucha gente es ser creador oficial. El mío durante un momento lo fue, durante una época también lo fue, no te voy a Ajá. mentir, obviamente. ¿Quién no quisiera ser creador oficial para tener acceso a esa ventaja? Pero al final puedes también conseguir tener un canal único, un canal que vea mucha gente, que sea entretenido, sin ser creador oficial, perfectamente. Y no es solo en mi caso, lo digo, que hay otros creadores más chiquititos también que generan muy buen contenido sin las herramientas que dan los creadores oficiales. Ojo, que hay creadores oficiales que suben muy buen contenido. Por ejemplo, yo las notas, la información de las notas de actualización, sí es verdad que siempre le suelo echar un ojo a los vídeos de Sefia. Le suelo echar un ojo a tus vídeos. No entiendo portugués, pero es verdad que pero se parece bastante al español, entonces es algo que a mí me permite enterarme muy fácil. Y debo Ajá. decir que la forma en la que tú muestras los eventos de cada actualización es muy útil. La fecha y lo demás es extremadamente útil. Y yo eso no lo veo todavía en ningún otro canal. Así que en Gracias. ese aspecto, por ejemplo, yo solo veo. No, yo solo veo tus vídeos. No, yo no hago vídeos, por ejemplo, de los eventos. Es verdad que hay un tema interesante, pero me gusta más
simplemente ver los eventos cuando llegan, pero es muy interesante poder ver los vídeos, el calendario de una forma tan clara como tú lo haces. Entonces yo, por ejemplo, sí veo el calendario de eventos de tu canal en particular. Y la nota de parche también. Lo que pasa es que, claro, ya luego la nota de parche hay muchos factores y hay que tener mucha información de muchas fuentes para hacer, Ujú. por ejemplo, un vídeo yo mi bola. Pero esas son las tres cosas principales que me gustaría transmitir a los creadores de contenido. Gracias por darme la oportunidad de charlar contigo. Creo que a mucha gente no sabía tanto de ti, de tu canal, de tu contenido. Como así para mí también fue muy bueno conocerte y tener esta charla, esta oportunidad. Creo que a muchas personas le gustará escuchar esta entrevista, ver este vídeo, para también saber un poco más de ti como persona, como jugador y también como un buen youtuber. Entonces, gracias por estar acá y por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias, Sefia, por haberme dado la oportunidad de venir a mí a esta entrevista. Había visto a muchos creadores de Asphalt venir y tenía curiosidad, ¿verdad? Le había echado el ojo a muchos de ellos, a jugadores profesionales, a creadores de contenido. Tenía muchas ganas de estar aquí realmente. Mi estilo de canal es verdad que pues tiene su forma en sí, no es tan... tiene sus cosillas también. Y me encanta que me hayas dado la oportunidad de hablar de estos temas, porque ya te he dicho que son temas que no son tan fáciles de sacar en un vídeo en sí, son temas más, pues, para una entrevista, para poderlo hablarlo como he podido hacer contigo. Me parece que hace un trabajo espectacular, primero con la información. Te lo digo de verdad, me encanta que gente como tú sea creadora de contenido oficial, Gracias. porque el acceso a la información que por lo menos tú das es simplemente perfecto. Y estoy muy agradecido por tener la oportunidad de verlo de esa forma, así como de poder ver los vídeos de tu canal, los directos, cuando tengo tiempo. Es verdad que últimamente con la universidad y el trabajo estoy un poco más ocupado, pero intentaré en el futuro meterme en algún directo tuyo, que son genuinamente muy buenos directos también y me encanta mucho estar ahí. De verdad, muchas gracias. Y pues nos veremos seguramente en el próximo vídeo. Sí, seguramente nos veremos. Y me gustaría mucho tener la oportunidad de hablar contigo nuevamente en el futuro. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Bueno, gracias chicos por ver este vídeo. Y los espero la próxima. Bye.